El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marta, Marta. Bueno, yo miraba dos cosas muy importantes, de las cuales vamos a compartir ahora durante esta pequeña reflexión, esta pequeña homilía que más o menos la tengo preparada como para 1 hora y media. Pero como yo sabía que ustedes iban a responder así, entonces voy a demorarme 10 minutos menos. No, no es verdad. Dos cosas muy importantes que son las siguientes. En la segunda lectura Pablo decía algo con respecto al hecho de que él es ministro del Evangelio. Él ha sido llamado por Dios a ser proclamador del Evangelio. Pero ¿cómo llegó él a ser proclamador de ese Evangelio? ¿Cómo llegó él a tomar en sus labios la palabra de Jesús y con toda la autoridad anunciarla? Y la respuesta la tenemos en el Evangelio. Ustedes, yo sé que muchas veces han escuchado esa parte del Evangelio donde Jesús llega a la casa de sus amigos, María y Marta. No se habla de Lázaro allí, pero llega a la casa de Marta y María y entonces Marta le dice: Señor, pero no es que yo que estoy aquí trabajando aquí en la casa, ocupada, lavando los platos, barriendo, arreglando todo, y María no me pone, no me ayuda. Y el Señor, ¿qué le dijo? Espere un momentico, porque es que ella me está escuchando a mí. Y usted está ya distraída haciendo todas las cosas que ciertamente tiene que hacer, pero este momento es especial porque yo estoy con ustedes. Vamos a unir esas dos cosas. Está el Señor enseñándole a María. Y Marta está distraída en otras cosas y no está aprendiendo de lo que el Señor está enseñando. San Pablo habla de que él ha sido llamado a ser ministro del Evangelio, proclamador de la palabra, precisamente porque él también ha estado en esa escucha del Evangelio. ¿Cuántas Martas y cuántas Marías hay aquí en este momento? ¿Por qué se ríen? ¿Cuántas Martas y cuántas Marías hay aquí? ¿Cuáles están distraídas y ocupadas en los afanes de la vida, en los afanes de las cosas, en los quehaceres y poco tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuántas Martas hay por aquí? ¿Cuántas Marías hay por aquí?
hay que tener cuidado porque uno muchas veces utiliza este evangelio para excusarse. Y uno dice, pero es que a Dios ¿cómo se le ocurre pensar en que tenemos que hacer María todo el tiempo si también tenemos que hacer, también tenemos trabajo, también tenemos responsabilidades? ¿Será que Él no pensaba en eso? ¿Será que a Dios no se le ocurría eso? Claro, pero por ahí mismo yo pregunto, ¿cuántas veces estaba Jesús en la casa de María y Marta compartiendo? ¿Cuántas veces iría Jesús a la casa de María y Marta compartiendo con todas las cosas que Él tenía que hacer, a todos los lugares a los que Él tenía que ir, a todos los enfermos a los que Él tenía que sanar? Obviamente, ese momento de encuentro entre María y Jesús era muy importante y ella lo reconoció así porque no lo iba a tener siempre con ella, cosa que Marta no supo entender de la misma manera. Marta tenía al Señor en su casa por privilegio, pero no lo aprovechó de la misma manera que María. No aprovechó sus enseñanzas de la misma forma que María. Se preocupó por los quehaceres y los consejos que Jesús le pudo haber dado a María y que ella los acogió y tal vez los vivió con su corazón, Marta no los escuchó. Y tal vez por eso Marta se pudo haber perdido de vivir ciertos momentos o de disfrutar de ciertos momentos de una mejor manera. Repito nuevamente, Jesús no estaba todo el tiempo con Marta y con María, pero cuando Él llegó, se encontró con que Marta se ocupó en las cosas, y María sí estuvo atenta a escucharlo. Ahora sí pregunto nuevamente, ¿cuántas Martas y cuántas Marías hay entre nosotros? Ya miro por ahí al marido que mira a la mujer. Pues, ¿cuántos Marticos y cuántos Marios? Bueno, yo no sé cómo se diría ahí, pero Marianitos. ¿Cuántos Marios? Bueno, el punto es que es para cada corazón esa invitación. La excusa no es de que como era Marta y María y Lázaro no estaba, entonces el cuento no es conmigo. No, es para todos. Es para todos. ¿Cuántos corazones hay aquí como Marta y cuántos corazones como María? ¿Cuántos tal vez teniendo la posibilidad de dedicarle ese momento que Dios está conmigo a Él para aprender, para darle un sentido más grande a la vida, para darle un sentido más grande al hecho de por qué yo estoy aquí sentado, por qué estoy aquí de pie hablándoles, por qué yo tengo que estar casado con esta o con este, por qué tengo estos chinos acá, por qué, bueno, todo tiene un sentido. Y si nosotros estamos lejos de Dios, si nosotros nos apartamos de Dios, obviamente vamos a tener la actitud de María. Señor. Están atentos, muy bien. Muy bien, no, realmente fui yo el que me perdí. Si estamos en los afanes, concentrados en los afanes y en los quehaceres de la vida, nos vamos a perder de esos consejos que Dios nos da. Bueno, pero ¿qué consejos? ¿Qué consejos Dios le da a uno? ¿Qué consejos le dará Dios a uno? ¿Será que Dios no me puede dar los mismos consejos estando yo en la casa trapeando, barriendo, haciendo la comida o qué sé yo? ¿Será que Dios no me puede aconsejar a mí también, hablándome al oído como le ha hablado a muchas personas que han tenido esa experiencia tan especial? Claro que lo puede hacer, pero estamos en la casa de Dios. Por algo el Señor, por pura misericordia y por puro amor, se deja encerrar en ese lugar, en el sagrario, en su sacramento. Cuando he dicho que se deja encerrar, no es que de ahí no sale, no, Él está con nosotros también y nos acompaña siempre, pero en su sacramento, en su cuerpo, Él se queda allí y nos invita a que vengamos a este lugar a compartir.
¿En qué lugares explicaba el Señor la palabra? ¿Dónde el Señor abría las escrituras y las explicaba? Cuando iba a la sinagoga. Ciertamente no solamente allí se reunió, fue a muchos otros lugares a compartir con la gente. Pero dichosos aquellos que tuvieron un corazón dispuesto a escucharlo. Ahora sí, ¿qué consejos le da Dios a uno cuando uno tiene la actitud de María? ¿De qué manera le hablará a uno cuando uno tiene la actitud de María? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno viene a la Eucaristía y uno sale a veces de la Eucaristía como con esa gracia tan bonita, uno más fácilmente alcanza a captar un consejo de Dios a través de un amigo. Uno más fácilmente alcanza a entender una orientación de parte de Dios a través del marido o a través de la esposa o a través de un reclamo de un hijo, a través de una sugerencia de una persona. Entonces uno cae en la cuenta y dice, ay, me equivoqué. O de pronto uno cae en la cuenta y dice, esto que dije no debió haberlo dicho de ese modo, o esto que pensé no debió haberlo pensado de ese modo. En el diario vivir, Dios se está manifestando siempre, y si nosotros no tenemos los sentidos de María, nos vamos a perder de esos consejos, nos vamos a perder de esas sugerencias, y teniendo la actitud de Marta, nos vamos a perder en el activismo, nos vamos a perder en el quehacer simplemente. Y cuando vamos a dormir a la cama, simplemente podemos pensar en que, pues, de tanto trabajo no quedó sino el cansancio. Y a veces sin un sabor bonito de haber aprendido algo nuevo en la vida, o por lo menos en ese día. La experiencia se construye con el vivir las cosas de la mejor manera. Y yo creo que ustedes por experiencia se han dado cuenta, los que tenemos más años, por experiencia, tal vez los que nos llevan un poquito más de edad, se han dado cuenta de que cuando se han esforzado por hacer las cosas bien y por seguir un buen consejo, han construido de una buena manera y de eso no se arrepienten, ¿o sí? Por experiencia tal vez se han dado cuenta que en la mayoría de las veces, cuando voluntariamente han querido equivocarse y cuando han querido de pronto hacer uso de sus emociones, de sus instintos, de sus mal genios, de sus qué sé yo, caen en la cuenta de que se han equivocado y que hubiesen deseado actuar de una manera diferente por no haber seguido un buen consejo, por no haber seguido una buena sugerencia. Una sugerencia que Dios providentemente nos concede siempre, siempre nos la concede. Si hemos tenido la actitud de Marta, no es tarde para empezar a pedirle a Dios que me dé unos sentidos dispuestos y tener esa actitud de María, tener esa actitud de escucha. De modo que, habiendo escuchado al Señor, habiendo estado atentos a la voz de Dios en cada momento de nuestra vida, incluso en medio de las situaciones difíciles, cuando entendemos esa voz de Dios, empezamos a tener ahora la actitud de Pablo, de este apóstol que ha sido llamado a ser ministro de Dios, porque finalmente se alimentó de todo lo que aprendió de los apóstoles. San Pablo no conoció a Jesús. San Pablo no vivió con Jesús, no compartió con Jesús como los apóstoles. San Pablo no tuvo esos momentos de encuentro, no fue testigo ocular de esos milagros que hacía Jesús en medio de la gente. Cuando San Pablo se convirtió, Jesucristo ya había resucitado. Jesucristo ya estaba en el cielo. Entonces, ¿por qué gran parte de los escritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, los tiene San Pablo? Sí, ciertamente porque era un hombre letrado, un hombre muy inteligente, pero fue un hombre que supo acoger y aprender de aquella experiencia
y aprender del testimonio de los discípulos que sí habían vivido con Jesús. Y si nosotros, teniendo la actitud de María, empezamos a escuchar a Jesús, empezamos a vivir en nuestro corazón a Jesús, empezamos a vivir con Jesús, posiblemente nos estamos convirtiendo, incluso sin darnos cuenta, apóstoles de su palabra en medio de nuestra familia, en medio de nuestros ambientes. Ese es el llamado también. Y como he dicho muchas veces, esa responsabilidad uno en ocasiones hasta inconscientemente se la delegamos a los curas o a las monjas o a los que están en la iglesia metidos. Es una responsabilidad de todos, porque finalmente la experiencia de Cristo que yo les puedo compartir, en cierto modo ha sido también la mía. Pero la experiencia de Cristo que usted también puede tener es muy diferente a la mía. Y esa experiencia de Cristo tal vez le va a llegar mucho más a una persona que la mía. No pensemos solamente que es un deber de los que estamos aquí, que porque no nos da miedo hablar. A mí me da miedo, a veces. Más cuando yo veo tanta gente que me mira y se ríe. Eso me da miedo. ¿Usted también está llamado a ser un apóstol? Usted también está llamado a ser anunciador y proclamador de la palabra de Dios, con su testimonio. No necesitamos decir muchas cosas. No necesitamos hacer como el padre Odín que se para allá adelante a hablar y hablar y hablar y no termina. ¿Cuánta hora y media es que es? Vivir, simplemente vivir. Simplemente ser testimonio. ¿Cómo aprende un hijo el amor de Dios? Sintiendo ese amor de Dios a través de sus papás. Porque finalmente quien tiene amor es porque tiene a Dios. Dios es amor. Si Dios nos creó a nosotros, algo de amor tuvo que habernos puesto, porque cuando un artista hace una obra, una escultura, en esa escultura deja su sudor, deja su esfuerzo, deja su creatividad, deja su imaginación, deja su trabajo, su tiempo. Dios invirtió también eso en nosotros, y si Él es amor, algo de ese amor se nos pegó. Y por eso podemos amar. ¿Cómo un hijo aprende a conocer ese amor de Dios? Viendo el amor de sus papás, viendo el amor de sus amigos, sintiendo el amor de sus vecinos. Por eso es que, saliéndome un poquito del tema, bueno, tiene que ver con lo mismo, pero por eso es que es tan importante que seamos conscientes de que cuando yo soy padrino de un muchachito cuando se bautiza, es una responsabilidad grande. No es simplemente un compromiso que uno llega allá y no, yo soy el padrino del niño para cumplir el rito y el bautismo, y porque yo soy católico de nombre y de raíz, mi mamá y mi papá me enseñaron. No, es un compromiso de fe, un compromiso de amor de parte de Dios hacia esa persona con la que usted se compromete a ser padrino y guía en la fe. Ahí también estamos siendo anunciadores y proclamadores del reino de Dios. Entonces, resumiendo, ¿qué actitud hay que tener? ¿La de María o la de Marta? Claro, la de María. No piensen que María no trabajaba en la casa. Claro que María trabajaba en la casa. Claro que María también respondía con sus obligaciones. Solo que cuando llegaba el Señor, cuando se daba ese momento de encuentro con Dios, lo aprovechaba y lo disfrutaba. Yo imagino cuando María llegaba a la Eucaristía. Bueno, ella no estuvo en una Eucaristía nunca. Pero yo imagino si ella en este tiempo llegara a una Eucaristía, ¿cuánto no la aprovecharía? Porque Dios es el que está ahí finalmente. Entonces, si usted está teniendo en este momento la actitud de Marta, no es tarde para cambiar un poquito las cosas. Eso lo hace Dios en nosotros cuando se lo permitimos. Y de esa manera ser anunciadores y proclamadores del reino de Dios, con tu vida, con tu testimonio, con lo que tú a diario haces o dices, con lo que tú enseñas. Tú no solamente le enseñas a tus hijos, tú también le enseñas
a tu vecino, a tu vecina, tal vez con un consejo, tal vez con una experiencia propia. Y finalmente termino diciendo lo que ya dije hace un rato. La experiencia de Dios que yo he tenido puede enseñarles a muchos, pero esa experiencia de Dios en cada uno de ustedes también es palabra para mí, también es enseñanza para mí. Yo no me las sé todas, de ustedes también aprendo, de ustedes también aprendemos todos. Es un compromiso con todos. Amén.